En este video hablaremos acerca del ajuste de nuestro portafolio de inversión para el 2022. Recordemos inicialmente que lo aquí expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Se trata más bien de una opinión personal que no debe tomarse como un consejo de inversión. Nuestra estrategia de inversión consiste en tratar de ahorrar mensualmente entre 100 a 200 dólares para de manera consistente invertir en diferentes productos financieros como ETFs y acciones principalmente. Hoy por hoy, gracias a Internet, incluso desde Latinoamérica, se puede tener acceso a diferentes mercados. Por supuesto, entre estos, el mercado norteamericano es el más importante. Ahora bien, revisemos algunos de los elementos que tenemos en cuenta para realizar algunos de los ajustes en nuestras opciones de inversión. Tengamos en cuenta que si bien nuestra estrategia no es el trading como tal, hay momentos en donde se deben realizar ajustes, pues las condiciones de los mercados cambian y si no se toman ciertas decisiones se pueden tener importantes pérdidas o quedar atrapado en algunas posiciones durante un largo periodo de tiempo. Hablemos inicialmente del mercado norteamericano. Ya en otros videos hemos hablado sobre los ETFs indexados al índice de S&P 500, que reúnen en una sola canasta las acciones de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en la bolsa de Nueva York. Tengamos en cuenta por un lado el beneficio de invertir los recursos en dólares. No hay que olvidar que la devaluación o pérdida del valor de las monedas latinoamericanas para este último año, como por ejemplo el peso colombiano, han tenido una caída del orden del 15%. El S&P 500 en el último año ha tenido una valorización del orden del 27% y en el año durante 69 días ha marcado máximos históricos. Ahora bien, para muchos el mercado norteamericano se encuentra sobrevalorado. Por un lado, los rendimientos de los últimos 3 años de ETFs como el BOO han estado por encima del 20%, muy superiores al 10% que han tenido el índice de S&P 500 de valorización en promedio durante los últimos 10 años. De la misma forma, los ratios promedio de las compañías actualmente se encuentran en sus valores máximos históricos. Indicadores como el famoso Buffett también muestran cómo el mercado se encuentra probablemente sobrevalorado. Ahora bien, personalmente hemos estado reduciendo la exposición a este índice, pero mantenemos una parte importante, pues es una excelente manera de tener los recursos diversificados y además tener exposición en dólar. Pero ya en otros artículos hemos hablado también sobre la preferencia de algunas empresas tecnológicas como Alphabet y Facebook, que si bien puede llegar a tener correcciones a mediano plazo, a largo plazo siguen siendo muy buenas alternativas para considerar. Otra de las opciones a tener en cuenta que ya revisamos en anteriores videos son los ETFs que incluyen empresas como alto dividendo, como por ejemplo el BGM. El trabajo adicional que debemos realizar es buscar entre las más de 4.000 empresas que cotizan en la bolsa, cuáles tienen unas buenas posibilidades de crecimiento y por ende de valorización. Revisemos ahora los mercados emergentes. Si bien el mercado norteamericano se encuentra probablemente sobrevalorado y en máximos, por el contrario, los mercados emergentes tienen múltiplos bastante llamativos. Por supuesto que el nivel de riesgo es mucho más alto, pues en algunos países la inestabilidad política y económica es un tema complejo, pero son muchas las compañías, especialmente en Asia, que tienen un gran potencial de crecer y generar excelentes beneficios. En el anterior video hablábamos del ETF PWO, que tiene participación en países emergentes, con Hong Kong con el 28%, Taiwán con el 18%, India con el 15,3% y China con el 8%. Otro ETF que hemos revisado es el EEM, que tiene recursos en mercados emergentes con el 28% en Hong Kong, 14.7% en Taiwán, 12% en Corea, 12% en India y 5% en China. Por ejemplo, el múltiplo actual de la relación entre precios y beneficios de este último ETF es de 10.5 veces. A nivel personal, hemos venido aumentando las posiciones en este ETF, pues en nuestra opinión los mercados emergentes a mediano y largo plazo pueden tener un potencial bastante interesante. Revisemos ahora las posiciones en el mercado colombiano.
Antes de mitad de año, varias veces publicamos artículos en donde mostrábamos cómo el mercado colombiano probablemente tenía una buena oportunidad en ese momento, con el Colcap por debajo de 1.250 puntos. Sin duda, se tenía un muy buen potencial en varias acciones que incluso llegamos a publicar en una lista de favoritas. Ahora bien, debemos ser conscientes de los riesgos debido a las próximas elecciones. Estamos reduciendo bastante las posiciones en el mercado colombiano. Y es que sin duda, antes de las elecciones, las posibilidades de una mayor incertidumbre y de una caída adicional del mercado en general son bastante probables. Miremos por ejemplo el IPSA, que es el mayor índice de la bolsa en Chile. Llegó a valores cercanos a los 5.000 puntos en abril del 2021, pero previos a las elecciones el índice llegó a caer hasta los 3.900 puntos. Adicionalmente, si a esta desvalorización le sumamos la pérdida del valor de la moneda con respecto al dólar, que en el año corrido ya llega al casi 15%, tenemos una caída bastante importante. Por lo tanto, hemos venido en los últimos días vendiendo posiciones, aún siendo conscientes de que muy buenas oportunidades se tienen desde el punto de vista fundamental. Pero para nadie es un secreto que hay un candidato que no es del agrado del mercado y tiene una alta probabilidad de victoria. Por supuesto que esto no quiere decir que las posiciones en el mercado colombiano las dejemos en cero, pero sí es pertinente reducir bastante la exposición. Otra opción a tener en cuenta es el oro. Si bien ya desde hace un año esta materia prima, que es considerada activa refugio, tiene un comportamiento lateral, en un probable escenario de alta inflación e incertidumbre puede tener un potencial para este año. Se tiene por ejemplo el ETF GLD, que sigue el precio del oro. La siguiente gráfica muestra su comportamiento histórico reciente. Si bien, como ya hemos dicho, en los últimos meses el comportamiento es lateral, a largo plazo el oro por lo general tiene una valorización positiva. De hecho, para los últimos 3 años es del 11%, para los últimos 5 años del 9% y del último año del menos 4%. Si el mercado de renta variable, especialmente el de Norteamérica, llega a tener una caída importante, el oro puede convertirse en un refugio y su precio podría tender al alza. Otras materias primas a revisar son el petróleo y el gas. Aún somos positivos con respecto a esta materia prima para el 2022. Ya a comienzos del 2021 hablábamos de las posibles oportunidades para esta materia prima. Sin embargo, ya no podemos tener una exposición tan alta de Ecopetrol debido a las próximas elecciones, pero se tienen diferentes empresas del sector en los mercados internacionales. En un escenario de alta inflación, las materias primas pueden seguir al alza, pero no hay que descartar que con un aumento de producción en el mediano plazo debido a los precios actuales, se tenga una corrección entre los 60 y 70 dólares en el transcurso del año. Otro porcentaje debe estar en liquidez en dólares. Ya en otro video hemos visto alternativas de inversión en renta fija en dólares. Con las elecciones en Colombia ya cercanas, mantener un nivel de la liquidez de alrededor del 15% en dólares es una buena opción para esperar oportunidades tanto en los mercados internacionales como en el local. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con respecto a los ajustes del portafolio para el 2022? Básicamente la estrategia busca reducir bastante la participación en renta variable en Colombia, por lo menos mientras pasan las elecciones. También hemos disminuido paulatinamente la exposición en renta variable de los Estados Unidos. Por otro lado, hemos aumentado bastante las posiciones en mercados emergentes, al tiempo de la liquidez en dólares, y comenzamos a ver el oro como una alternativa para aumentar posiciones en el siguiente año. Por supuesto que la principal tarea es seguir buscando en el mercado norteamericano las compañías o sectores que pueden tener un comportamiento interesante para los próximos meses, aún si se tuviera una caída fuerte en general del mercado. Finalmente reiteramos que lo acá expresado no corresponde a una recomendación de compra o inversión, simplemente se trata de una opinión más del mercado. No olvides, si te ha gustado el contenido de este video, regalarnos un like y suscribirte al canal. Para más información ingresa a invertología.com.